Bien, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a seguir con la temática de ecuaciones con raíces, entonces, o ecuaciones con radicales. Siempre el primer paso para resolver una ecuación con radical será aislar uno de las raíces. Entonces, lo primero que voy a hacer es aislar este primer radical. Para ello, quiero que recordemos también que un binomio al cuadrado, que me dicen, aquí lo voy a volver a escribir, esto no tiene nada que ver con el ejercicio, pero es bueno recordarlo, que a más b al cuadrado va a ser igual a la primera cantidad al cuadrado más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Eso sí es positivo. Si fuese negativo acá, simple y sencillamente este cambia, ¿verdad? Ese es bueno recordarlo porque lo vamos a utilizar para resolver esta ecuación. Entonces voy a tener lo siguiente. Bien. Aíslo el radical, que en este caso sería raíz de x al cuadrado más 6x igual a x. Si esto está restando, pasa a sumar. Ahora, para eliminar el radical, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado. Entonces, elevo al cuadrado este término y elevo al cuadrado este término. ¿Qué logro con esto? Logro que esto se me simplifique y me quede x al cuadrado más 6x igual a. Acá no lo puedo trabajar así nomás. Esto se me convirtió en un binomio al cuadrado. ¿Y qué es un binomio al cuadrado? Miren, la primera cantidad al cuadrado más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Es lo que veíamos del binomio. Entonces ahora vamos a cambiarlo. La primera cantidad al cuadrado más el doble producto de la primera por la segunda. Aquí tal vez cabe, ¿verdad? ¿Sí? Más la segunda al cuadrado. Vamos a resolver eso, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener x al cuadrado más 6x va a ser igual a x al cuadrado, es x al cuadrado, más 2 por x por 2, 2 por x, 2x, 2x por 2, 2 por 2 serían 4x, y le saco raíz, ¿verdad? Porque eso no lo puedo trabajar. Entonces tengo 4x por raíz de x. Más, y aquí voy a tener que esto se simplifica. Entonces aquí voy a tener 2x. Entonces, si ustedes se fijan, voy a dejar los valores de las x a un lado. Entonces aquí voy a tener que x al cuadrado, si este está sumando, paso a restar. Este 6x solo lo bajo. Y este más 2x, si estaba sumando, pasa al otro lado a restar. Perdón, es 6. Es 2. Igual a 4x raíz de x. He dejado a un lado la raíz de un solo y los otros términos. ¿Qué pasa con esto? Miren. X cuadrado y menos x cuadrado se simplifican. 6x menos 2x, ¿qué sucede aquí? 6x menos 2x son 4x. 4x va a ser igual a 4x raíz de x. Miren, ya tenemos aislado aquí el radical. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Vuelvo y lo elevo todo al cuadrado.
¿Qué gano con eso? Mira. 4 lo elevo al cuadrado y voy a tener acá, mire. Lo voy a escribir. 4 al cuadrado y x al cuadrado. ¿Por qué? Porque este cuadrado afecta a ambos. Va a ser igual a, y este cuadrado va a afectar a estos también. Entonces aquí voy a tener 4x al cuadrado y aquí voy a tener raíz de x al cuadrado. Me está afectando a cada uno de ellos. Claro que aquí lo puede hacer individual, ¿verdad? Lo vamos a hacer individual de una sola vez, ¿verdad? Entonces aquí este va a afectar el 4 al cuadrado y a la x al cuadrado. Entonces 4 al cuadrado son 4 por 4, 16. X al cuadrado, x al cuadrado. 4 al cuadrado son 16. X al cuadrado, x al cuadrado. ¿Qué pasa aquí con esto? Se simplifica y me queda nada más x. Mire, profe, pero aquí ¿por qué al elevarlo al cuadrado aquí hizo un binomio y aquí solo lo desarrolló? Porque son operaciones diferentes. En la suma vamos a trabajar binomio y en cambio aquí en la multiplicación el cuadrado solo se va a distribuir en el 4, en la x y en la raíz de x. ¿Qué voy a tener acá? 16x al cuadrado está multiplicando a la x. Entonces yo lo puedo hacer, mire, 16x al cuadrado, que es el de arriba. Si este está multiplicando a la x, va a pasar a dividir. Entonces voy a tener 16x al cuadrado igual a x. 16 entre 16 es a 1 y x al cuadrado entre x al cuadrado es a 1. Quiere decir que al final voy a tener 1 va a ser igual a x y esta va a ser mi respuesta. Mira. ¿Por qué? Porque 16 entre 16 es a 1. O sea, lo puedo simplificar o lo puedo dividir. Y x al cuadrado entre x al cuadrado es 1. Entonces, al final esto se me convierte en 1 y x es igual a 1, ¿verdad? Ya para realizar la comprobación, esto les queda a ustedes. La unidad, que es 1, lo sustituyo por cada valor y eso me tiene que dar como x, ¿verdad? Lo de un lado me tiene que dar lo del otro. Bien, vamos, ese sería el primer ejemplo. Bien, ya le pusimos pausa al video y ahora vamos con este segundo ejemplo, en el cual, si ustedes se fijan, solo tengo raíces. Ahora bien, este primer radical llega hasta acá y este lo tengo individual. Como no puedo realizar nada, o sea, de eliminar factores primos, lo que voy a hacer es simplificarlo de la siguiente manera, elevando al cuadrado ambos lados de la raíz, las raíces de ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿qué voy a tener? Esta raíz se simplifica con este 2 y me va a quedar nada más 2x al cuadrado menos 1 igual a, este se simplifica con este y me va a quedar nada más x. Bien, la primera vez que trabajamos raíces, se simplificaban, ¿verdad? De una sola vez. En la segunda mirábamos cómo elevábamos a binomios al cuadrado, pero se simplificaban los cuadrados. En este caso, aquí ya no puedo trabajarlo porque ya eliminé las raíces. Entonces lo que voy a hacer es que, como aquí tengo una al cuadrado, muy probablemente esta es una ecuación cuadrática y la voy a ordenar, que sería 2x al cuadrado, si esta está sumando pasa a restar, menos 1 igual a 0. Siempre que veamos al cuadrado y ya no tenga nada, es una ecuación cuadrática y lo vamos a trabajar como tal. Entonces eso se me convierte en una ecuación cuadrática y voy a tener acá que simplificarla para poderla resolver, ¿verdad? 2 lo simplifico en sus factores primos y sería 2 por 1 y 1 por x. 2 por 1, 2,
x por x, x al cuadrado. Se cumple. Entonces aquí voy a tener de tal manera que me dé menos 1 y aquí tengo 1. ¿De qué manera lo voy a hacer? 1 por 1. ¿Sí? Pero 1 por 1 es 1, más por más me da más y me tiene que dar menos. Voy a crear 1 negativo. De tal manera que el resultado me tiene que dar menos 1. Entonces yo voy a tener acá menos 2 por menos 1, voy a tener menos 2x, 2 por 1, 2, más por menos me da menos, y la x solo la bajo, más por más me da más, 1 por 1 es 1, y x la bajo, ¿verdad? Entonces sería de esta manera. Y aquí tengo a 2, le resto 1, signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. 2 menos 1 es 1x. El signo del mayor, como es negativo, lo escribo. La unidad, cuando está a la par de la letra, no necesito escribirla. Entonces aquí voy a tener menos x, logré mi objetivo. Entonces, ¿cuáles son los factores que yo tengo? Voy a tener 2x más 1 y x menos 1 igual a 0. Esto solo, cada factor lo igualo a 0 y voy a tener 2x más 1 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Ahora resuelvo. 2x más 1, 2x igual a, si este está sumando pasa a restar, menos 1. Si este está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces x va a ser igual a menos 1/2, ¿verdad? Porque este estaba multiplicando, pasa a dividir. Y aquí voy a tener que x va a ser igual a, si está restando, pasa a sumar. Entonces mi respuesta, ¿cuál va a ser? X igual a 1 y x igual a menos 1/2. Miren, ¿cuál es la diferencia acá? Que acá voy a trabajar mis raíces primero. Paso 1, aislar el radical. Simplificar el primer raíz y si me queda otra raíz, volverla a simplificar, pero voy a llegar a una ecuación cuadrática. Acabamos de resolver esto por el método de tijera. Ustedes lo pueden hacer por fórmula cuadrática o por el caso 6, ¿verdad? Que es de abrir los dos paréntesis. Bien, vamos a llegar hasta acá entonces.